Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a realizar la segunda clase que está vinculada con respecto a esto que Mitri nos ayuda a pensar como la forma fílmica, para ver exactamente qué queremos decir cuando decimos que la metamodernidad propone un regreso a la forma o cómo es esa forma metamoderna. Hoy vamos a terminar de sentar una serie de bases que yo creo que son interesantes con respecto a la dimensión espacial del film. Hoy nos vamos a distanciar de las teorías de Bazin, de las teorías de Tarkovsky, que han aparecido, por cierto, en alguno de los comentarios, y vamos a ver exactamente por qué Mitri defiende el espacio fílmico como la gran clave, ¿no? La gran llave, por así decirlo, que nos permite acceder a la forma. Y bueno, hoy ya digo, cerramos un poco esta primera etapa de chocolate teórico y vamos a dedicar los próximos dos vídeos. Uno será sobre análisis puro y duro para aterrizar todos estos conceptos a una película concreta, así que es el momento de sugerir si tienen alguna película metamoderna que les gustaría que trabajase, a comentarios. Y luego el siguiente vídeo, si todo va bien, será sobre las recomendaciones libreras de cara al verano, mis libros de cine de esta primera mitad de 2025, que ya digo que han salido títulos muy interesantes. Entonces, vamos a entrar en harina. Bueno, en la última clase nos quedamos como en una especie casi como de trabalenguas teórico, ¿no? O de vía muerta de pensamiento, por así decirlo, muy difícil de sobrepasar, donde les decía, por un lado, tenemos la cuestión del lenguaje oral / escrito entendido como algo que no puede terminar de ceñir la realidad. Es decir, al final el lenguaje siempre tiene un límite para describir, para enunciar, para llegar a dar cuenta de según qué situaciones, mientras que el cine, por otro lado, su lenguaje, suponiendo que exista, pero de momento vamos a pensar que sí, su lenguaje se compone con las cosas del mundo. Es decir, por un lado tenemos una falta de imposibilidad, por así decirlo, de ceñir la realidad. Al cine le cuesta, al lenguaje oral y escrito, siempre algo como que lo desborda, mientras que en el cine, en principio, lo que solemos hacer es trabajar con las cosas del mundo. Las películas trabajan las cosas del mundo. Claro, ¿qué pasa? Aquí ya se genera como un desencaje, ¿no? Ya que hay que empezar a meter ahí la cuña teórica. Porque luego cuando hablemos de las relaciones entre cine y literatura vamos a ver que esto estalla. Y en el campo metamoderno, cine, literatura y vida, que será todavía más complejo, ¿no? Claro, el lenguaje, digamos, funciona, en principio, esto es como una gran síntesis y incluso un poco grosera, el lenguaje funciona mediante una serie de operaciones lógicas o estéticas, dependiendo del texto al que nos refiramos y en el que nos estemos moviendo, que obligan a una cierta predisposición intelectual. Esto en Román Paladino quiere decir que nosotros comprendemos el mundo mediante el lenguaje porque pues tenemos silogismos, porque tenemos posibilidad de verificar enunciados en lo real, por lo tanto podemos hacer tablas de verdad, por lo tanto podemos aplicar la lógica formal, por lo tanto podemos hacer una serie de operaciones mentales muy concretas con el lenguaje que nos permiten saber cosas sobre el mundo, pero también, por supuesto, experimentar, tener ciertas experiencias estéticas, ¿no? Ya sea mediante la poesía, ya sea mediante el teatro, ya sea mediante la novela, como sea. Pero en cualquier caso son procesos muy concretos que funcionan de una manera muy determinada con una serie de mecanismos mentales que solo, única y exclusivamente sirven en el ámbito del lenguaje escrito y oral. Claro, ahí llega el problema cuando de pronto intentamos aplastar, ¿no? O meter el cine a martillazos dentro de esta cuestión. Esto es algo que ocurre mucho pues, por ejemplo, cuando la gente hace análisis de adaptaciones, ¿no? Y empieza a decir, no, es que en tal película no es una buena adaptación porque no tienen en cuenta que esto pasa a tal personaje, o porque no cuentan esto que sí que está en el libro, o porque se han saltado no sé qué. Es que estos argumentos no tienen absolutamente ningún sentido porque son textos autónomos y utilizan lenguajes muy diferentes y operaciones mentales y estéticas muy diferentes. Algunas sí que pueden más o menos tener algún cierto eco, como la metáfora, por ejemplo, mediante el choque de imágenes en la poesía y el choque de imágenes en fundido encadenado en el montaje audiovisual, pero aún así en el momento en el que empezamos a rascar vemos que no. Luego voy a explicar por qué no, o sea, porque este tipo de cruces son muy resbaladizos y no siempre funcionan. Y luego, claro, también hay que hacer una segunda postilla.
Lo interesante cuando hablamos con la teoría de la literatura y se establece un diálogo productivo entre teoría de la literatura y análisis fílmico no es en jugar a las 7 diferencias y en ver lo que falta y no falta, lo que sobra y lo que no sobra, sino cómo la experiencia cinematográfica puede ayudarnos de alguna manera a entender, descubrir, desvelar aspectos del texto literario que en un primer momento no estaban presentes en las lecturas canónicas o habituales, matices, tal, pero siempre que haya un trabajo colaborativo y se entienda dónde está la barrera, ¿no? Y aquí les pongo, cuando trabajo esto con mis alumnos, siempre les pongo un ejemplo muy divertido. Nos gusta mucho trabajar el tema de las adaptaciones cinematográficas de libros, y siempre decimos esta idiotez que luego también voy a desmontar de los libros son mejores que las películas. En realidad, lo que si creen en este argumento, les digo, ¿por qué no lo invierten, no? ¿Por qué no trabajamos los libros que se han escrito después de que se hayan rodado las películas, que son prácticamente todos un puñetero desastre? Quizá con la excepción de 2001 de Arthur C. Clarke, que es el único que me viene a la cabeza, libro escrito a posteriori, después de la película de Kubrick o en paralelo a las fases finales de la película de Kubrick, y que realmente es una pieza literaria autónoma. Pero todas las demás adaptaciones, la de Los Goonies, en fin, todas las novelas que se han escrito después de la película son desastres absolutos y morrocotudos. Entonces, claro, esto lo que nos pone encima de la mesa es que la forma literaria y la forma cinematográfica no funcionan de manera, voy a decir, siquiera comparable. O sea, no admiten esta transición, salvo, y aquí está el problema, que queramos supeditar, que queramos aplastar, que queramos reducir la una a la otra, sea la que sea. O bien entendiendo que las películas son simple y llanamente pasarelas visuales de libros, o al revés, entendiendo que la literatura es simple o llanamente una excusa para que se rueden películas o para adaptar términos de análisis narratológico, ¿no? Pues el sistema de narradores, tal, claro que tenemos que leernos a Genet, claro que tenemos que leernos a los grandes de la teoría literaria para entender bien cómo funciona esto, pero en el momento en el que lo saltamos al cine hay que adaptar, hay que modificar, hay que reajustar. Entonces, si tenemos esto en cuenta, vamos a ver, y aquí está como la hipótesis fuerte con la que quiero lanzar aquí la idea, ¿no? Que la manera en la que pensamos el mundo, la manera en la que las cosas nos dan de pensar, es absolutamente diferente en el lenguaje oral y escrito y en el lenguaje cinematográfico. Y por lo tanto, no podemos hacer estos trasvases, estos tránsitos entre, por ejemplo, cómo piensa la filosofía, cómo piensa la literatura, cómo piensa el teatro y cómo piensa el cine, porque es que no es igual, no tiene absolutamente nada que ver. Claro, ¿cómo piensa el lenguaje? Pues lo tenemos más o menos claro porque tenemos miles de años de estudios retóricos, semióticos, estructurales aplicados a la literatura. En el cine tenemos 100 y pocos años de esto y claro, todavía estamos ajustando modelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Mitry? ¿Qué es lo que pasa con Bazin? ¿Qué es lo que pasa de cara al salto entre modernidad y metamodernidad? Bien, aquí hay un binarismo del que es muy difícil saltar, ¿no? Pasar. El otro día Marco Antonio Núñez, que es uno de los grandes pensadores de la imagen y un tío inteligentísimo, me comentaba en Twitter al hilo de la última reunión, de la última clase, me decía: ojalá podamos en algún momento superar este dualismo aristotélico entre forma y contenido, ¿no? Al hilo de el funcionamiento de las películas. Y claro que le compro el argumento, sé perfectamente lo que quiere decir. El problema es que en el momento en el que, a mi juicio, y con las herramientas de la teoría del cine, no sé si él estará de acuerdo, si ustedes estarán de acuerdo, en el momento en el que analizamos el trabajo que se ha hecho para ver qué significa pensar las imágenes, queramos o no, nos metemos en otro dualismo, que es el cine del tiempo frente al cine del espacio. Es decir, aquellos pensadores, pensadoras que opinan que la esencia del lenguaje cinematográfico, lo más importante, lo básico, lo fundamental, está en su uso del tiempo, Tarkovsky, André Bazin, Germain Dulac, frente a aquellos y aquellas que opinan que, al contrario, la lógica principal de pensamiento cinematográfico sería la espacial, y ahí estaría
Jan Mitri, y ahí estaría Català Domènech, ¿no? En el caso español, que tiene un texto maravilloso sobre dirección del que he hablado alguna vez en esta dirección. Entonces, claro, aquí se rompe, decía, claro, Marco Antonio me hablaba de Aristóteles, pero es que no nos hemos movido de la metafísica aristotélica, porque al final estamos espacio y tiempo, o sea, seguimos ahí como en el tambor centrifugadora metafísica aristotélica. Es lo que hay, ¿eh? Quizás que las cosas son así y los binarismos a veces son mucho más difíciles de romper de lo que parece, pero es verdad, o sea, al final la historia de la forma fílmica, ya no hablo del contenido, de la forma fílmica, tiene también su propio binarismo, que es espacio versus tiempo, duración de plano versus construcción interna, etcétera, etcétera, cuando la verdad probablemente sea algo que ocurre entre medias de las dos, pero hay que conocerlas, evidentemente, hay que conocerlas para poder matizar, afinar y comprender, ¿no? Y ajustar y saber de dónde vienen las cosas. Entonces, vamos a entrar en esa cuestión del espacio. Ya hemos hablado mucho del tiempo en el canal, volveremos a hablar de esto, pero vamos a hablar un momento del espacio fílmico y cómo eso configura la forma. Bueno, aquí la primera cuestión, que es gorda, es que cuando Mitri de pronto se pone a pensar el plano, aquí hay que tener cuidado con la traducción, porque la traducción es un pelín resbaladiza en algunos momentos y confunde toma con plano, mezcla secuencia con escena, o sea, cuidado ahí un poco, porque hay un capítulo de recursos audiovisuales que hay que tener cuidado, porque ha quedado un poquito desfasado. Hay muchas ideas, evidentemente, como decía en el libro, que hoy en día nos chirrían un poco, también, pero es que hay que entender contextualmente, ¿no? Por ejemplo, la lógica del espacio de Mitri le lleva a enfrentarse con Bazán, con el que tiene una relación de amor-odio, pero también le lleva a enfrentarse con toda la generación de los Cayers. O sea, a los Cayers les da caña en bloque en varios momentos. También es un libro en el 60 y pico donde los Cayers todavía no han desplegado todo lo que tienen que decir. Por ejemplo, él pone en duda el plano secuencia en algún momento, la definición de plano secuencia. O sea, es un debate que es interesante seguir, pero en el que tampoco hay que emborronarse. Donde sí que hay que emborronarse es como en esa especie como de fluff, de fogonazo con respecto al espacio que él lanza y que realmente es valiosísimo y muy útil para pensar el cine más allá del marco en el que ustedes quieran moverse, que es la construcción de la imagen cinematográfica desde dos ejes espaciales. Dice, ¿cuáles son estos dos ejes? Pues atención, dice, una imagen cinematográfica para Mitri es, en primer lugar, eminentemente espacial y en segundo lugar, eminentemente relacional. Y esto no se puede separar. Y ustedes me dirán, ¿esto qué significa? ¿No? O sea, ¿qué implica esta cuestión? Bueno, pues que nosotros cuando cogemos un plano, vamos a empezar por la unidad mínima de significación, ya hablaremos de montaje en otro momento si nos da tiempo, pero cuando nosotros cogemos un plano, lo primero que tenemos que pensar es que las ideas de ese plano, tienen que ver con, punto número 1, la construcción del espacio, y punto número 2, la relación que se establece entre los diversos elementos que componen ese plano. Es decir, hay una especie de idea donde las cosas que nosotros vemos en un plano, el otro día hablaba de la manzana de Ozu, cuando pasemos al análisis la semana que viene o la siguiente lo trabajaremos en ejemplos concretos y lo van a ver con mucha más claridad, pero vamos, para ir adelantando faena, en un plano lo que hay en primer lugar es una construcción espacial que responde, luego veremos esto cómo funciona, a una situación dramática o a una situación estética o simplemente a un momento determinado, pero lo que nos hace pensar, lo que nos hace descifrar, lo que nos hace trabajar activamente con las imágenes, que ahora iré a esto, es la relación espacial que se establece entre los diferentes elementos. Es decir, la distancia entre personajes, la manera en la que se miran, los ejes de miradas que se establecen entre ellos, los objetos que aparecen en escena y cómo significan, la relación espacial en foco, fuera de foco, entre las cosas que están ahí, ¿no? Entre los cuadros de la habitación, la materia de las estanterías, no sé, el agua que suena en la cisterna de la habitación de al lado, todo eso acaba construyendo una dimensión
que para Mitri es la más importante y es lo que le separa del resto de las artes. Fíjense que a él el tiempo, lo que dura un plano, no le interesa en sí mismo, lo que le interesa, y aquí está como otra segunda idea que atraviesa súper importante, lo que le interesa es el ritmo, es decir, la manera en la que significa el corte concreto, la gestión de un plano con el siguiente, es decir, no la autonomía solamente de la imagen espacial, sino cómo esa imagen espacial se está de alguna manera anudando, vinculando a la que va después, con la que va después, con la que va después, y cómo ese juego de espacios van generando una serie de ideas, y aquí llega la palabra mayor, ideas que nos ayudan a pensar. Vamos a ir despacio porque he lanzado como muchas cartas encima del tapete. Vale, en primer lugar, el heredero directo de esta teoría de Mitri, quizá, esto habría que discutirlo, pero tengo la intuición, probablemente sería Lambert Gala, cuando en su último libro, que es un libro con algunas ideas discutibles y otras muy valiosas, nos ayudaba o nos invitaba a pensar la cuestión del intervalo, de lo que él llamaba el intervalo, ¿no? Que es la distancia que hay no solamente entre personajes, sino entre cámara y personajes. Es decir, dónde se pone la cámara y cómo esa cámara genera una distancia concreta entre los elementos del mundo, ¿no? Y cómo a partir de esa distancia se genera un proceso de significación. Mitri tiene esta idea, está latente en sus textos, pero la lleva un poco más lejos porque no se conforma solamente con el acto de mirar, sino con el acto de montar esas miradas para poder generar una idea concreta contra el espectador. Claro, aquí tenemos una pregunta que nos surge inmediatamente, que es, de acuerdo, Aarón, el espacio, muy bien, fantástico, la mirada, muy bien, pero ¿en qué tenemos que clavar el ojo, ¿no? ¿Dónde están esas herramientas que nos permiten comprender si una escena está dirigida de una manera o de otra, está montada de una manera o de otra, y por lo tanto genera unos efectos u otros? Y Mitri pone como dos tics, ¿no? Por un lado, la cuestión del relieve, que nosotros también lo podemos traducir como textura, y que en algunos casos metamodernos es ultra importante, como por ejemplo en Wes Anderson, estoy pensando evidentemente en el cine de Wes Anderson, y luego por otro lado el movimiento, ¿no? Movimiento interno, movimiento externo, movimiento dentro de plano o movimiento de cámara si se va para un lado o para otro. Claro, la cuestión del movimiento, que es una cuestión que luego a mi juicio la modernidad va a explorar maravillosamente, es uno de los grandes hallazgos de la modernidad, ¿no? Los planos secuencia de Angelopoulos, del propio Tarkovsky, ¿no? La lógica de movimiento, que es una lógica temporal en la modernidad, pero aunque Mitri la piense espacialmente, aquí pues de nuevo estamos en medio, no estamos ahí asomados a un lado y al otro del binarismo. Eso lo arrancamos de la modernidad, es decir, cuando de pronto vemos cómo se mueve bien la cámara hoy en una película metamoderna, es muy probable que detrás haya una experiencia moderna. O sea, esto para mí está clarísimo. La manera en la que se mueve la cámara, por ejemplo, los travelings de Pilar Palomero, que son maravillosos, bebe directamente de la lógica moderna. O sea, los planos de seguimiento fantásticos que meten las niñas o que mete al final de la maternal son planos que vienen directamente de la tradición moderna y que no estaban en el clasicismo. Ni siquiera en el célebre plano secuencia inicial de Set de Mal de Orson Welles. No tiene nada que ver. Entonces, esta cuestión del relieve, que habla de la materia, que habla de la textura, aquí en la metamodernidad, yo creo que ha dejado caer la cuestión de la cita. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Brian De Palma, que es a mi juicio uno de los mejores directores posmodernos, o sea, es un grandísimo director, un auténtico, una genialidad, no es un portento de creador. Cuando uno observa la manera en la que mueve la cámara, por ejemplo, al principio de de doble cuerpo, perdón, al principio de Doble Cuerpo, o en esos travelings, en esos usos del espacio que realiza en Hermanas, ¿no? Que Hermanas realmente es una película casi metamoderna antes de la letra, ¿no? Porque está mezclando herramientas de la modernidad, como la pantalla partida o como claramente una presencia autoral ultramarcada, con una herramienta, o sea, con referencias al manierismo de Hitchcock y tal. Entonces,
uno ve, pues eso, Brian De Palma, y en Brian De Palma siempre hay como esta conciencia muy lúcida, muy bien pensada, muy bien trabajada de la cita, de la referencia, de el punto concreto de la historia del cine, ya sea pues la serie B, ya sea lo que le apetezca a él, donde hay una cita, donde se busca esa cita, ¿no? Sin embargo, cuando analizamos ese mismo movimiento en la metamodernidad, vemos que no solamente está el ejercicio de cita, que también, sino que hay un esfuerzo mucho más potente por transmitir un cierto afecto, una cierta emoción, una cierta idea que quizá no estaba en los mejores planteamientos posmodernos. Es decir, De Palma hace algo maravilloso, pero a De Palma la construcción interna de los personajes de su mundo, su afectividad, etcétera, etcétera, le toca un pie, porque lo suyo es un humor irónico, corrosivo, políticamente muy afilado, cuidado, porque no estoy haciéndole de menos, que no se entienda que estoy haciéndole de menos, porque a nivel político e ideológico, el De Palma de los 70 y los 80 es maravilloso. O sea, el tío es crítico y da unas visiones del mundo absolutamente espectaculares. Lo que pasa es que, claro, en la metamodernidad nos vamos a elementos más pequeños, trabajamos con elementos más pequeños para explorar otra manera, otra sensibilidad, donde quizá la ironía ya no es ese recurso que nosotros necesitamos, no es el recurso que a nosotros nos interesa, sino que lo que nos interesa es, como decía en el vídeo anterior, esa pregunta por la interioridad de los personajes. Ahora bien, respondiendo a aquella pregunta que decía la clase anterior, la clave no está en que si el personaje está triste, contento, alegre, no, está en lo que hace la cámara, está en que nosotros acompañamos, seguimos, atravesamos el espacio con ese personaje y a partir de ahí llegamos a una serie de ideas o de conclusiones, pero en un trabajo activo con la película, no simplemente desde la cita, ¿no? Entonces, claro, la cuestión del relieve, de la profundidad, la cuestión del movimiento, la cuestión de la textura, que es lo que configura el espacio fílmico, es absolutamente fundamental, y tenemos mundos construidos con una lógica absolutamente antinaturalista, pues Wes Anderson, por ejemplo, la propia Sofía Coppola en ciertos momentos, ¿no? El espacio, la textura, por ejemplo, estoy pensando en el plano de inicio de Priscila, ¿no? Con esos pies que van atravesando la alfombra, donde el encuadre está súper cerrado, el espacio no sabemos cuál es, pero vemos perfectamente que hay un tope que es esa especie como de materia, de textura, seguimos el movimiento, ese plano es delicioso, y ese plano ya nos está dando unas coordenadas de lectura, una serie de ideas físicas, visuales, estéticas, texturales, solamente por lo que está ahí escrito, que eso es una maravilla, eso es una delicia absoluta. Y podríamos poner muchos más ejemplos, ¿no? Pero yo creo que más o menos se empieza a entender que el trabajo visual sobre el espacio lleva a otra dirección, o apunta como en otra dirección. Claro, esto nos hace tirar de freno de mano automáticamente y volver a ese melón que ya apuntábamos antes sobre diferencias entre literatura y diferencias entre cine, en construcción del espacio y a un nivel estrictamente ontológico, ¿no? Que es el que nos va a dar la clave de lo que a Mitry le interesa contarnos, evidentemente. Claro, la literatura a nivel ontológico nos obliga a trabajar con una disposición mental. Es un ejercicio racional vinculado con la imaginación, de una manera u otra. Es decir, nosotros tenemos que abrir el diccionario, aquí me voy a poner un poco semiótico, voy a remitir al eco del tratado de semiótica, que es una maravilla, ¿no? Tenemos que abrir nuestra enciclopedia mental, nuestro diccionario mental, no es lo mismo la enciclopedia y el diccionario semiótico, pero bueno, de momento lo voy a utilizar como sinónimos, para operar con lo que el relato nos está dando. Y a partir de ahí, nuestro trabajo intelectual principal es un ejercicio a medio camino entre la razón y la imaginación. Esto es algo que fenomenológicamente está más que trabajado, ¿no? Nosotros leemos, pues no sé, Crimen y Castigo, y hay una serie de decisiones sobre el mundo, los rostros, los objetos, el hacha que empuña Raskolnikov, creo que era un hacha si no recuerdo mal, corríjanme si me equivoco con toda confianza, pero vamos, el arma de Raskolnikov, su rostro, su temblor, su lo que sea, todo eso es un proceso donde
mediante una serie de operaciones racionales que generan una mancha afectiva por detrás, un trabajo afectivo por detrás, acude a nuestro diccionario mental, a nuestra enciclopedia mental, para ir construyendo ese mundo. Claro, torcemos la cuestión. El cine no trabaja de esa manera. El cine nos da, como decía hace un momento, las cosas con las que tenemos que imaginar relaciones. Es decir, sintetizado, la literatura nos obliga a imaginar cosas, el cine nos da cosas con las que nos obliga a imaginar. Esto parece otro juego de palabras, pero no lo es. ¿Qué es lo que imaginamos en el cine? Las relaciones espaciales, las relaciones de movimiento, las relaciones afectivas y la manera en la que ese mundo se despliega con herramientas que no tienen que ver con la descripción o que no tienen que ver con el monólogo interno, porque de hecho es que el monólogo interno, quitando precisamente De Palma y quitando cosas muy concretas, el monólogo interno en cine es una chusta como un castillo, no funciona. Y cuando funciona, y ahora voy a poner un ejemplo muy interesante, cuando funciona es porque rompe con la propia lógica del monólogo interno. Y el ejemplo clave es, para mí, una de las mejores adaptaciones que se han filmado jamás, que es Trainspotting. Trainspotting es una película que es absolutamente imposible de traducir en imágenes cinematográficas. La novela original, la de Irving Welsh, que además es increíble, es una de mis novelas favoritas, pero que cuando Danny Boyle la coge, lo que hace es romperla, trocearla y manipularla hasta volverla irreconocible para generar un lenguaje cinematográfico que responde con absoluta precisión al mundo inicial de Irving Welsh, pero que a nivel textual no tiene nada que ver. Y de hecho el famoso monólogo con el que arranca la película, que es una voz en off, escoge una vida, escoge un trabajo, escoge una tele grande que te cagas, en realidad eso está situado de manera anecdótica en la novela en la mitad, pero en la película es central porque genera toda la línea discursiva absolutamente clara, trazada, que Danny Boyle va a ir levantando imagen tras imagen, y sobre todo, y aquí vamos a trabajar a nivel espacial, que genera un mundo relacional completamente roto. ¿A qué me refiero? Muy sencillo. Si lo han pensado, Trainspotting es una película absolutamente dislocada. Es decir, por un lado tiene una voz en off que no tiene nada que ver con los personajes. O sea, el Renz de la voz en off es un tío culto, reflexivo, intelectual, sabio, casi existencial, ha estudiado filosofía en la novela, creo recordar, y eso se ve claramente plasmado en la manera en la que trabaja el monólogo, pero si vemos lo que hace no tiene nada que ver, es otro personaje, es un yonki, completamente desastrado, no tiene ningún control sobre su vida, tiene una relación con su cuerpo, con la ironía, tal. Volvemos otra vez a la posmodernidad, ¿no? Estamos en el código de la ironía. Esta dislocación tan interesante que propone la película explica perfectamente por qué no se puede comparar literatura y cine, en un sentido claro. O sea, porque muchas de esos argumentos tienen que ser matizados o complejizados para que lleguen a algún lado. A mí me da igual si el monólogo está al principio o al final o a la mitad de la novela. Como dato, me da exactamente igual. O si está o no está, me da exactamente igual. O por qué en la película no aparece muchas de las historias de Leitch que sí que aparecen en la novela. Eso me da igual, no me interesa para nada. Lo que me interesa es esa herramienta mediante el ritmo. Acuérdense cómo está montado el arranque de la película. Ritmo, movimiento, esa textura sucia, chunga, las paredes que se caen a pedazos, el suelo roto, los agujeros que juegan en profundidad y nos dejan ver otra parte de la escena absolutamente desquiciada, movimiento, la manera en la que cae el personaje, la manera en la que empuja la cámara cuando corre o la recoge cuando la cámara hace un seguimiento, cuando la imagen se congela, la mirada a cámara, cómo eso genera un espacio y unas relaciones. Se están viendo claramente unas relaciones entre planos que generan una serie de pensamientos que tienen que ver con el ritmo, que tienen que ver con la persecución, que tienen que ver con una manera de habitar el mundo, que es la del monólogo, está efectivamente en conexión con el monólogo, pero que luego la película se va a encargar de romper y atizar por todos los lados. Creo que es un ejemplo muy interesante, ¿no? Para ver esta división. Luego, al final, a donde llegamos es que cuando trabajamos con el espacio
y admitimos que la presencia fundamental de herramientas ontológicas, de elementos ontológicos, de cosas del mundo que están en el plano, de manzanas, de pelotas de fútbol, de paredes rotas, cuando aceptamos eso, automáticamente tiene que cambiar nuestra relación con la manera en la que pensamos las películas, en las que nos introducimos en las películas. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo, por un lado, que podemos pensar nuestra especie como de... nuestra figura del espectador como un espectador distanciado, que es el de la posmodernidad, ¿no? ¿Qué espectador se buscaba? Vamos a pasar un poco, aunque sea de manera muy rápida, pero vamos a pasar sobre esto, a ver si ya lo termino como de hilar. Con lo que finalmente nos hemos encontrado con el mondongo y el problema que es la evolución del espectador y de la posición del espectador con respecto a la forma y su evolución desde el clasicismo hasta la metamodernidad. Voy a resumir de manera muy grosera, pero creo que por lo menos se va a entender un poco la línea que se traza, ¿no? Que es un poco la lógica. En el cine clásico, el espectador era todavía el sujeto de ese, o la espectadora era el sujeto, la sujeto de ese viaje inmóvil, lo que Noel Burke and Company han, digamos, topografiado, Borwell, ¿no? Como el cine como viaje inmóvil. Es decir, uno está quieto en la butaca, el mundo se despliega frente a él, aparentemente hay pocas rozaduras, aparentemente no se le molesta y se le da el relato cerrado, clausurado, causalmente justificado para que llegue a una serie de conclusiones, de tal manera que su aportación suele pasar en principio por una actividad más vinculada con la empatización, por así decirlo, con los personajes y la trama, ¿no? También en cierto modo esto viene vinculado por el propio relato clásico, porque el relato clásico se construye para que se generen esos flujos de empatía y se genere una ilusión de sentido clausurado en sí mismo. Esto dicho, ya digo, de manera absolutamente zafia y de hecho estoy trabajando junto con Tecla González en varias ideas para poner una bomba de relojería a esto, pero de momento nos lo vamos a creer. Luego, en un segundo nivel, cuando llega el cine moderno exige, y por eso hoy en día se nos sigue siendo mucho más difícil que entren las audiencias en él, no las grandes audiencias en él, porque exige una posición mucho más incómoda, mucho más participativa, donde las herramientas de descentramiento y desciframiento son mucho más complejas. Es decir, la primera vez que uno ve Stalker, la primera vez que uno ve La Noche, la primera vez que uno ve, pues no sé, una película Angelopoulos que citaba antes, tiene que hacer un ejercicio activo de reflexión de una gran complejidad. Es decir, al final, entender el funcionamiento formal, espacial de una película como La mirada de Ulises o como, no sé, Eleni, ¿no? la primera parte de la trilogía inconclusa, son ejercicios muy muy difíciles, pero absolutamente fascinantes y maravillosos. Es decir, una vez que uno entra en el mundo de La mirada de Ulises, es una película en la que podría vivir toda la vida porque es extraordinaria y porque su capacidad de expresar, reflejar, emocionar, me parece una película profundamente emocionante, debo decir. No solamente pasan por la intelección, ¿no? Por el juego intelectual de los datos históricos, los momentos que graba Angelopoulos en relación con la historia griega, el contenido político de lo mismo, en absoluto. Es una película profundamente emocionante, además de extraordinariamente compleja en otras capas, pero como película en sí misma es extraordinariamente compleja. Y luego, en la posmodernidad, y repito que esto es un aplastamiento muy muy soez y muy vulgar, lo que se hace es se desconfía de la forma misma, es decir, se busca una serie de efectismo, de cita, de referencia, una desconfianza hacia el propio mundo que representan las películas. Es decir, está claro que pues De Palma o Tarantino o de la Iglesia, Alex, digo, no Eloy, Alex, son directores que no tienen especial interés en el mundo en el que anclan sus películas, no les interesa, no es algo que no tienen una potencia
no están buscando una potencia intelectual con respecto a lo que dicen del mundo, porque su herramienta es la ironía, principalmente. La ironía o el pastiche, en el caso, pues no sé, de un Fincher o de un Nolan, hasta cierto punto, ¿no? Nolan es una cosa rara y habría que pensarla en otra dirección. Pero Fincher, por lo menos el primer Fincher, prácticamente seguro. ¿Y qué pasa con la metamodernidad? Que la metamodernidad intenta que el espectador haga un encaje entre ese mundo en el que ya no se puede confiar, en ese mundo en el que no tiene la lógica que tenía el clasicismo, es decir, no, el mundo no tiene un sentido unificado que viene dado por el relato clásico, ni muchísimo menos, pero es un mundo en el que pese a todo hay que sumergirse activamente. Ahí entra la lógica de la modernidad, vemos cómo llega la herencia de la modernidad. Uno tiene que hacer un trabajo cuando ve La Maternal, o cuando ve Una ballena, o cuando ve, ¿no? Tiene que trabajar con la película, tiene que entrar con la película y luchar con la forma. Por eso es un cine tan reconfortante y tan potente, ¿no? Porque te obliga a trabajar, pero al mismo tiempo no reniega del placer juguetón de tener que citar, de jugar con la levedad, con la frivolidad, con lo popular, ¿no? Con un concepto de lo popular mucho más abierto, de la música, de la fiesta, de la comunidad, aceptar la ingenuidad, ¿no? Ahora he visto, por ejemplo, que Miranda July ha sacado novela nueva, tengo unas ganas de leerla que me muero, o sea, en el momento en el que salga ya voy a estar ahí, el primero va a comprarla. Claro, Miranda July o Kaufman son gente que no tiene miedo a la ingenuidad, en ningún momento tienen miedo a la ingenuidad. Miranda July, Kaufman y tantos otros no tienen miedo a la ingenuidad, pero tampoco caen en la lógica del cine clásico de pensar que el universo en sí mismo tiene un sentido y por lo tanto ese sentido queda reflejado en la forma fílmica. Bueno, yo creo que hasta aquí he trazado un poco la línea para poder empezar a analizar, con esta visión espacial, causal y trabajar con los objetos, con el lenguaje cinematográfico puro y duro en relación con la metamodernidad. Así que ahora la pelota está en su tejado, abro comentarios para, no sé, ver un poco qué ideas, qué películas se les ocurre que puede ser interesante traer, de las que he citado, de otras que quizá puedan ser interesantes, y hacemos un poquito de análisis que yo creo que ya lo pide el cuerpo. Nos alejamos un poco del chocolate teórico 100% y pasamos al formato de análisis fílmico.